El rey que lo tenía todo, pero lo perdió por una decisión que cambiaría el destino de una nación entera. Jeroboam, ungido por Dios para gobernar sobre 10 tribus de Israel, tenía una oportunidad única para hacer historia como un líder fiel y obediente. Sin embargo, en un momento de duda, de temor a perder el control, cometió uno de los mayores pecados que marcarían no solo su reinado, sino el futuro de Israel. Y es que lo que comenzó como una simple preocupación por la lealtad de su pueblo, lo llevó a instaurar una práctica que desafió directamente uno de los mandamientos más fundamentales: no te harás imagen. Pero ¿qué llevó a Jeroboam a tomar una decisión tan desastrosa? Y lo más importante, ¿qué consecuencias trajo consigo? No te apresures en saltar a conclusiones, porque lo que ocurrió después es aún más sorprendente. Todo comenzó cuando Jeroboam fue elegido por Dios para liderar el reino del norte. El profeta Ahías le aseguró que si seguía los caminos del Señor, su reino sería próspero y duradero. Pero Jeroboam, lejos de confiar en esta promesa, empezó a temer que su pueblo, al viajar a Jerusalén para adorar en el templo, reconsideraría su lealtad y volvería al rey de Judá. Este miedo irracional lo llevó a actuar por su cuenta, ignorando la advertencia divina. En un giro dramático, Jeroboam decidió instaurar su propio sistema religioso, uno que rompería con la adoración legítima establecida por Dios. El plan de Jeroboam fue simple pero devastador: erigir 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y decirle al pueblo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primera Reyes 12:28. La misma idolatría que siglos antes había llevado a la ira de Dios cuando Aarón hizo un becerro en el desierto. Ahora volvía a repetirse, pero esta vez con el aval de un rey. Jeroboam estaba consciente del mandato de Dios en Éxodo 24, pero en lugar de obedecer, eligió desafiar abiertamente la prohibición de hacer imágenes y desvió a todo el reino hacia la idolatría. Pero ¿por qué un rey que conocía la ley de Dios haría algo tan osado? Lo que estaba en juego no era solo la espiritualidad del pueblo, sino la misma estabilidad del reino de Jeroboam. El miedo lo cegó. El impacto fue inmediato. La adoración en Betel y Dan se volvió una norma, y las tribus del norte comenzaron a seguir este culto de manera regular. Jeroboam no solo estableció estos becerros de oro, sino que además nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, otra violación directa a las instrucciones de Dios. La ruptura con el orden establecido no solo fue religiosa, sino también política, ya que Jeroboam estaba construyendo un reino separado de las tradiciones que habían mantenido unido a Israel durante generaciones. Y en ese momento la pregunta que muchos se hacían era: ¿cómo reaccionaría Dios ante tal traición? ¿Qué destino le esperaba a Jeroboam por haber violado uno de los mandamientos más sagrados? La respuesta no tardó en llegar. Dios envió a un hombre de Dios desde Judá para advertir a Jeroboam en Betel, justo mientras el rey estaba ofreciendo incienso en el altar. En medio de la ceremonia, el profeta proclamó: «Este altar será roto, y las cenizas que sobre él están se derramarán». Primero Reyes 13:3. En un giro inesperado, el altar se quebró, tal como lo había anunciado el profeta. Pero lo más impactante fue la reacción de Jeroboam. En lugar de arrepentirse, extendió su mano para ordenar la captura del hombre de Dios, y en ese preciso instante, su mano se secó y quedó paralizada. El juicio de Dios había comenzado. Este momento crucial debía haber sido un llamado de atención para Jeroboam, pero su corazón se mantuvo endurecido. Aunque pidió la intervención del profeta para que Dios restaurara su mano, lo cual sucedió, Jeroboam no cambió su curso. Su pecado no solo afectaba a su relación con Dios,
sino que ponía en peligro el bienestar de toda la nación. Y esto no quedó sin consecuencias. El reino de Jeroboam se convirtió en un símbolo de rebelión contra Dios, y el pecado de idolatría se arraigó en el corazón del pueblo. ¿Podría haber una vuelta atrás? Para Jeroboam, el desenlace ya estaba sellado. Dios pronunció un juicio severo contra Jeroboam y su casa. A través del profeta Ahías, el Señor dijo: «Porque has hecho lo malo delante de mí, barreré la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada». Primera Reyes 14:10. El destino de Jeroboam y su descendencia estaba escrito. No solo perdería el trono, sino que su linaje sería borrado de la historia de Israel. Aquí es donde todo cobra un matiz aún más oscuro. Su pecado no fue solo un error personal, sino que marcó a las generaciones futuras, llevando a Israel a una espiral de decadencia espiritual que sería casi imposible de revertir. El pecado de Jeroboam es mencionado repetidamente en las Escrituras como un punto de referencia de maldad. Varios reyes posteriores son comparados con él, y su idolatría se convierte en una especie de herencia maldita que contamina al pueblo de Israel por generaciones. Jeroboam no solo rompió uno de los mandamientos fundamentales de Dios, sino que con su desobediencia estableció un patrón que otros seguirían. La historia, por tanto, nos deja una lección clara. Las decisiones que tomamos hoy pueden tener consecuencias que trascienden nuestra propia vida y afectar a quienes vienen detrás de nosotros. Es intrigante cómo un hombre que fue elegido por Dios para liderar a su pueblo cayó tan bajo, todo por el temor de perder el control. Jeroboam tuvo una oportunidad que muchos reyes envidiarían, pero al confiar más en sus propios planes que en las promesas de Dios, selló su destino. Su pecado no solo provocó la ruina de su familia, sino que también llevó al reino de Israel a una era de idolatría que eventualmente culminaría en su exilio y destrucción. ¿Es posible que el temor de perder lo que tenemos nos lleve a alejarnos de los principios que deberían guiarnos? El relato de Jeroboam es una advertencia para todos aquellos que buscan controlar su propio destino sin confiar plenamente en Dios. Tal como Proverbios 6:16-19 nos advierte sobre los 7 pecados que Dios aborrece, Jeroboam cometió varios de ellos: la soberbia, la mentira, la maldad y la traición. Al final, su historia nos recuerda que la desobediencia a Dios siempre tiene consecuencias, y a veces esas consecuencias son mucho más profundas y duraderas de lo que podemos prever.